Hola, ¿cómo están? Dios les bendiga, buenas noches. Nos encontramos nuevamente este viernes para compartir la palabra de Dios. Amén. Lo pudimos hacer por primera vez el lunes y le damos gracias al Señor que Él estuvo con nosotros en cada palabra, en cada comentario. Algunos hermanos han expresado que han recibido una linda sensación de estas enseñanzas y esa es la idea, ¿no? Poder bendecir, poder sumar, agregar conocimiento a cada uno de ustedes. El Señor nos mandó a enseñar su palabra y que su pueblo no perezca por falta de conocimiento, por ignorancia. Amén. El Señor lo que anhela, lo que quiere de nosotros es que conozcamos el Dios poderoso que tenemos. Él nos dio el poder y la autoridad para gobernar sobre este mundo. ¿Se acuerdan cuando Él creó a Adán y a Eva? Él le dio el poder, ¿sí? Pero, ¿qué pasó? Ellos lo perdieron por causa del pecado. Y de eso queremos hablar esta noche, del pecado que nos asedia, el pecado que vive en nosotros, ¿sí? Desde el día que nacemos con una cuota ya de pecado, ¿sí? Nacemos prácticamente rendidos delante del pecado, delante de la carnalidad, pero Jesús vino a transformar esa situación. Vino a darnos vida y vida en abundancia, a sacarnos de la muerte, de pasarnos de muerte a vida, ¿sí? A resurrección. Nosotros, ¿por qué digo resurrección? Nosotros estábamos vivos, ¿sí? Y morimos cuando hemos pecado, cuando hemos transgredido, ¿sí? En el primer hombre, en el primer Adán, vemos que a raíz de esa tentación que vino por medio de Eva y que Eva le echaba la culpa a la serpiente y se hacía toda una cadena, vemos que el enemigo actuó de una manera sigilosa, convenciendo al hombre para que diera ese mordisco, ¿no? Y cuando el hombre pecó, automáticamente se separaron lo creado de la creación y pasamos a ser solamente criaturas, nada más, no hijos de Dios, como en un principio. Eso hizo que perdiéramos también la eternidad que Dios nos había dado. Él nos había creado eternamente, éramos eternos. Y hemos perdido eso, pasamos a la muerte, ¿sí? A la muerte natural. Y el Señor nos dio una segunda oportunidad cuando manda a Jesucristo para redimirnos de ese pecado. Para decir, yo quiero que ustedes vuelvan a tener esta oportunidad, que tengan libre albedrío, que me elijan nuevamente. Y ahí es donde manda a Jesús a la tierra, ¿sí? Y lo manda a ser crucificado para beneficio de toda la humanidad. Muchos lo aceptan de corazón, muchos lo aceptan pero después lo dejan y continúan con su vida como si hubiera sido un evento más, que estuvo lindo, que estuvo bueno, pero no es como si fuera el mejor evento que pudo haber sucedido en sus vidas, como un antes y un después. Y eso es lo que yo quiero hoy remarcar. El Señor nos dio la oportunidad de ser salvos y de ser muertos al pecado, ¿sí? Que podamos nosotros tener esa oportunidad de redimirnos y de vivir una vida en santidad. Se puede, se puede. ¿Es difícil, pastor? Sí, no es fácil ser creyente, un verdadero creyente, pero no lo fue para ninguno. Para los apóstoles tampoco fue fácil, pero ellos dieron su vida por el Evangelio y estuvieron dispuestos a dejar padre, madre, hermanos y a seguir a Jesús. Y iban en medio de las tempestades, de las tormentas, de las persecuciones, de las torturas, y ellos seguían adelante, seguían avanzando, a pesar de toda la dificultad que se podían encontrar en el camino. Pero nunca bajaron los brazos, nunca dejaron de creer. Amén. Y esa es la idea, lo que el Señor nos propone en esta noche, que no dejemos de creer en la oportunidad que Dios nos está dando. Así que yo te voy a invitar a que oremos un instante para compartir esta hermosa palabra que Dios tiene para todos ustedes en esta noche. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, por los hermanos que se están conectando. Gracias, papá, porque me das la oportunidad y el privilegio de poder compartir tu palabra, de poder, Señor, enseñarla.
sin ponerme en una posición superior. Al contrario, Señor, quiero hacerlo humildemente. Quiero ponerme a la par de mis hermanos, Señor, y poder compartir lo que recibí de gracia. Que, Señor, pueda ser hallado algo bueno, Señor, lo que estoy haciendo esta noche. Que, Señor, tus hijos puedan recibir una apertura, Señor, en su mente, en su corazón, algo diferente a lo que ellos creían hasta hoy. Que puedan, Señor, poder tener más luz de la que tienen. Señor, aquellos que no entiendan quizás los términos que están escritos en la Biblia, hoy lo puedan entender. Hoy puedan saber que es el pecado que asedia en ellos, Señor. En el nombre de Jesús. Como dijo Pablo, ese aguijón en mi carne, Señor. Que hoy podamos juntos descubrir algo nuevo, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y se renueva cada día. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a compartir la lectura bíblica en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7. Vamos a estar escudriñando, ¿sí? Siempre yo le llamo escudriñar. No me gusta solo leer, sino que mi ánimo es poder aprender cada día más, ¿sí? Es poder buscar en lo secreto, en lo profundo, que el Señor nos ministre con su palabra y que nos dé luz, ¿sí? En donde quizás antes no entendíamos, hoy podamos entender lo que Él quiere hacer. Vamos a leer, buscamos Romanos, todos juntos, ¿sí? Ahí en su casa, en el lugar donde usted se encuentre, en el trabajo, vamos a buscar Romanos capítulo 7, versículo 7. Y vamos a leerlo juntos, usted de ahí, yo de aquí, ¿sí? Vamos a compartir la palabra de Dios. Estoy compartiendo los grupos para que todos puedan estar recibiendo esta enseñanza, ¿sí? Porque si hay algo que el enemigo odia o algo que el enemigo detesta, es que los cristianos, los creyentes puedan conocer bien la palabra, porque sabe que Satanás la conoce a la perfección y la usa muchas veces en contra nuestra. Y cuando nosotros quizás estamos en la nebulosa, no tenemos claridad de pensamiento, no hemos sido instruidos, el enemigo nos puede confundir con falsa doctrina. Sabe que con cambiar solamente una palabra, Satanás logra su objetivo y divide a la iglesia. Y eso es justamente lo que no debemos permitir. Tenemos que tener un mismo mensaje, un mismo sentir. Cada uno de nosotros tenemos que saber a lo que Dios nos llamó. Amén. En esta noche vamos a estar entendiendo, comprendiendo el pecado que nos asedia. ¿Qué significa que nos asedia? El pecado que nos asedia es algo que todo el tiempo nos está torturando, que nos está empujando para querer hacernos caer. Esa es la intención de Satanás, hacerte caer. Y una vez que caíste, ahí te quiere dejar, no quiere que te vuelvas a levantar. Entonces, si nosotros como creyentes, ¿se acuerdan que los otros días yo les compartía que el justo cae hasta 7 veces y el Señor lo levanta, ¿sí? Lo vuelve a levantar. Quiere decir que nosotros podemos caer las veces que sea necesario para aprender, para foguearnos en la palabra de Dios. Y también quiere decir que Dios las veces que sea necesaria te va a levantar. Entonces, si nosotros cuando caemos tenemos conocimiento, ¿cómo fue tentado Jesús? ¿Sí? Cuando fue apartado, cuando después que se bautizó, fue al desierto 40 días, Jesús fue tentado con la palabra. Todo lo que el diablo le decía estaba escrito en la palabra, pero el Señor le respondía con la palabra. No se quedaba callado, no asentía con su cabeza, no hacía caso a lo que el diablo le estaba diciendo con la palabra, porque el diablo le estaba predicando, pero era mentiroso, ¿sí? Entonces nosotros, sabiendo que el diablo es mentiroso, no podemos confiarnos, no podemos confiar en nada ni en nadie. Tenemos que ir a la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? ¿Qué dice la Biblia acerca del pecado que me asedia? ¿Sabe que hay mucha gente se escuda en esa frase, ay, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra? Y parece que con eso son absueltos de todo mal. Pero el que juzga es el Señor. Nosotros no vamos a tirar ninguna piedra, pero el Señor va a juzgar. Y eso va a ser tremendo, porque de Él nadie se escapa. Por eso es importante que hoy sepamos los límites que debemos tener. Vamos a leer
¿sí? Romanos 7, versículos 7 hasta el 25 inclusive. Y dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera, dice, la codicia, si la ley no dijera, no codiciaráis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí cosa, dice, toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea que si yo no hubiera tenido una barrera que me diga, cuidado que hay peligro, yo no hubiera conocido el peligro. A eso tan fácil, sí, lo podemos llevar nosotros a la práctica. El pecado que viene en nosotros, la codicia, ¿sí? ¿Cuántos hay que codician cada día más y no se dan cuenta que no es necesario codiciar tanto, sino poder tener lo justo, lo necesario, lo que Dios te da, porque lo demás es perecedero, porque lo demás es vanidad de vanidades, y Dios lo que quiere es que lo pongamos a Él en primer lugar. ¿Qué necesidad tenemos de trabajar día y noche, de no descansar, de arruinar nuestras vidas, de estar estresados? ¿Eso qué rédito trae para tu vida, para tu familia? El tiempo que le robás a tus hijos por estar trabajando, por estar esforzándote. Cuando el Señor, dice la Biblia, que te da a los que le aman, los bendice cuando duermen, cuando descansan. Nosotros sabemos que vamos a dormir tranquilos porque la bendición está asegurada. También dice la palabra que los pájaros no trabajan ni hilan, pero el Señor les da casa, les da abrigo, les da comida. Y nada les falta. Amén. Gloria a Dios. El versículo 8 dice de Romanos capítulo 7, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué quiere decir esto? La ley trajo luz, ¿sí? Quizás nosotros transgredíamos y no sabíamos lo que hacíamos, ¿sí? Muchos fueron perdonados en tiempo antiguo porque no había una ley, pero fue necesaria escribir la ley. ¿Se acuerdan el tiempo de Moisés? Cuando el Señor escribió la ley en las tablas de piedra, le dijo, Moisés, escribe esto, porque yo quiero que mi pueblo se sujete. Antes era el todo me da lo mismo, antes era el pagar con la misma moneda, ¿sí? Si tú das yo te lo devuelvo, era ojo por ojo, diente por diente, pero el pecado y la maldad aumentó tanto que el Señor tuvo que poner una ley que se cumpla, para diferenciar los que verdaderamente tenían temor de Él y los que transgredían esa ley. Y eso es lo que se transformó en pecado visible, ¿sí? Si nosotros decimos no robarás y vamos y cometemos el delito, estamos infringiendo la ley, estamos pecando, transgrediendo. Y el Señor es lo que quiso poner en evidencia. ¿Cuántos son los que se sujetan a la ley de Dios y cuántos son los que las transgreden? Amén. Vamos a seguir un poquito más. Dice, me gustó porque dice, el pecado revivió y yo morí, ¿sí? Porque eso salió a la luz. Y el versículo 10 dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. ¡Wow! Tremendo, porque el Señor nos está diciendo, mirá que no puedes cruzar esta línea porque te va a ir mal. Lo mismo que le dijo a Adán y a Eva. La ley ya estaba desde el primer día, en el huerto del Edén. Le dijo, no transgredan, no coman de este fruto. De todo lo demás podés comer, pero esto no lo toques. ¿Qué hizo la mujer, engañada por la serpiente? ¿Sí? Le gustó lo dulce a su paladar y a su oído y transgredió. Y fue y no le cansó con eso, sino que fue a convencer a su marido, a su esposo, ¿sí? En vez de ser de ayuda idónea, ella fue la que lo hizo caer en el pecado. Entonces vemos que se transgredió esa ley, ¿sí? Y acá no hay un solo culpable, sino que todos los actores ahí fueron culpables por transgredir esa ley. Siempre va a venir una voz a tentarte. El enemigo vino a tentar, ¿sí? Él es el padre de la mentira, él es el majestuoso en el fraude, ¿sí? En la confusión. Siempre el enemigo está ahí rondando. Y nosotros tenemos que tener discernimiento, tenemos que entender la palabra para no dejarnos engañar, porque Jesús le contrarrestaba el ataque al diablo cuando el diablo le mencionaba la palabra. Él le salía con otro versículo donde
lo podía sujetar, ¿sí? Y el diablo tenía que huir, porque la palabra dice, resistí al diablo y huirá de vosotros. Va a tener que huir. No le va a quedar otra alternativa, va a ser reprendido por Satanás, por el Señor. Satanás va a ser reprendido, va a ser humillado y él va a quedar inoperante en tu vida. Vamos a seguir. Dice, porque el pecado, el versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Esto quedó más en evidencia, ¿sí? El pecado en nosotros, ¿qué produjo? Produjo muerte, ¿sí? Quedó en evidencia, sí, estamos muertos al pecado, o sea, hemos pecado, hemos transgredido, pero tomamos conciencia de lo que hemos hecho. Entonces, el Señor en la cruz dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ellos tenían la redención porque fallaron y pecaron por falta de conocimiento. Pero nosotros, conociendo la verdad nos hace libres. Y si nosotros no rechazamos la palabra de Dios, ¿qué dice? Que es mejor no haberle conocido que haberle conocido y haberlo negado. ¿Sí? El Señor dice que a los tibios los vomita de su boca. O sea, hoy tenemos todas las armas, todas las oportunidades habidas y por haber, y no tenemos excusa alguna para poder seguir a Cristo. El tema es preguntarnos si queremos o no queremos. ¿Tomamos su cruz y le seguimos o seguimos al mundo? Sabemos que en el mundo hay perdición. Sabemos que sin Él no hay salvación. El Señor es todo en nuestra vida. ¿Dónde podríamos ir lejos de Él? ¿Qué oportunidad podríamos tener? Si estábamos muertos en el pecado. Por la ley estábamos muertos. La ley misma nos condenaba. ¿Por qué? Porque el Señor vino a traernos vida, vida en abundancia, a librarnos de esa ley que nos condenaba. No porque la ley sea mala en sí misma, sino porque había pecado en nosotros. Ahora, nosotros antes éramos practicantes del pecado. Hoy nosotros podemos pecar, sí, podemos equivocarnos porque no somos perfectos, pero ahí sobre la marcha tenemos el perdón. Ahí podemos arrepentirnos, podemos decir, Señor, no quiero cometer esto, perdóname, reconozco, tengo entendimiento, tengo sabiduría, tengo dominio propio, Señor, ayúdame, yo quiero vencer. Tenemos conciencia del pecado, no es que no sabemos lo que hacemos. A veces decimos no saber, pero del dicho al hecho dicen hay un largo trecho, ¿no? Entonces Dios nos da la oportunidad de arrepentirnos. Y eso es lo más importante. Tenemos una ley que nos protege, ¿sí? La ley nos protege, no nos ejecuta, no nos está crucificando, por el contrario. Esa ley hace que nosotros podamos sujetarnos de Dios y poder hacer y cumplir los mandamientos que Él requiere. ¿Para qué? Para que tengamos vida eterna. Por eso dice el Señor que todas las cosas nos ayudan a bien. Aun cuando nos caemos, cuando nos equivocamos, cuando pecamos, tenemos que reconocer nuestro error y volver al camino angosto. Amén. Enderezar nuestra senda. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Si hay algún comentario, si alguien tiene alguna duda, tomamos esos comentarios, los podemos compartir para que usted pueda tener claridad de pensamiento. Si está agradecido a Dios, también puede dar agradecimiento. Si hay algún testimonio, también lo puede estar compartiendo. O alguna petición para al final estar orando. También podemos recibir las peticiones. Gloria al Señor. Dice el versículo 14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Ahí hay una clave. La ley es espiritual. ¿Por qué? Porque está puesta por Dios. Y yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Por qué? Porque desde que nacimos venimos ya heredando el pecado de Adán y Eva. Gloria al Señor. Dice también el versículo 15, porque lo que hago, no lo hago entendiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo hago, lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ahí está un poquito la respuesta, ¿no? Lo que no quiero, eso hago. Entonces yo
me doy cuenta de que me equivoco, que mi mente puede ser confundida, que puedo estar cayendo constantemente por mi debilidad. Pero la Biblia dice que en mi debilidad Él me hace fuerte. Él se hace fuerte en mi debilidad. La gloria siempre es para Dios. Amén. Entonces nosotros debemos reconocer nuestro pecado, reconocer nuestra debilidad y ahí poder accionar con Dios. Ahí poder decirle, Señor, quiero que seas el centro en mi vida. Quiero que vos me dirijas porque yo solo no lo puedo hacer. Gloria al Señor. Vamos a seguir compartiendo. A ver, el versículo 16 dice, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. El 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Ahí podemos ver otra postura, ¿no? Dice, no fui yo, es el pecado que mora en mí. Pero si el pecado mora en ti, es porque le permites que ese pecado permanezca. Ese pecado hay que expulsarlo, hay que erradicarlo. Hay que pedirle al Señor que quite lo que no venga de Él, lo que no agrade a su vida, lo que no agrade a su ser, ¿sí? Su santo nombre. Dios es santo y nosotros dice que somos santificados por Él. Entonces no podemos permitir que ese pecado siga avanzando. Una cosa es practicarlo y otra cosa es que suceda alguna vez, algún error, alguna equivocación, que no hayamos entendido, que nos hayamos mandado sin querer. Hay diferencias en los pecados, ¿no? Uno dice los pecados son todos iguales, pero una cosa es practicarlo, repetirlo, y otra cosa es caer sin querer, ¿sí? Y en eso Dios es bueno, Dios entiende nuestra debilidad, por eso dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Él pelea por nosotros, Él nos da la victoria, Él es el que hace todo para que nosotros seamos bendecidos. Dale gracias a Dios, que tenemos un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios de amor, que aunque le fallemos, nos da nuevas oportunidades. El versículo 18 dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer, dice, está en mí. Yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. ¿Por qué? Porque la naturaleza es pecaminosa. ¿Sí? Esto es para que ustedes entiendan el texto bíblico. Son unos textos medios tipo trabalengua, pero qué lindo poder compartir este tiempo para que salgan esas dudas, para que, ahora entendí. Esa es la idea. El Señor quiere que podamos entender su lenguaje y saber que no somos los únicos, ¿sí? Pablo decía, el pecado que mora en mí. Pablo también sentía que había pecado en su vida, ¿sí? Que había una espina clavada. Él dice que él tenía un aguijón en su carne, ¿sí? Y el pecado lo perseguía y él luchaba día a día con eso. Pero él pudo vencer, él pudo llegar a la meta, y si él pudo, nosotros también podemos. Esa es la idea, ir superándonos día a día y decir y proclamar, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Cuando nosotros seguimos siendo nosotros, no le damos lugar a Dios. Somos egoístas, somos egocéntricos. Decimos amar a Dios, pero después hacemos nuestra voluntad. Cuando Dios nos pide algo que en medio nos cuesta un poco, ya ahí queremos retroceder y si no, esto me gusta mejor así, lo voy a hacer. Por ahí después más adelante, por ahora dejémoslo como está, no estoy preparado, no estoy listo. Pero ¿sabes qué? Quizás sea la última vez que pase la oportunidad por el frente de tu casa. Quizás sea la última vez que Dios te hable. Quizás esta noche sea la última vez. Nunca lo sabemos. Entonces es importante que estemos alineados a la voluntad de nuestro papá. Si no estamos con Él, dice la Biblia, estamos en su contra. Qué triste que un día nos demos cuenta que estábamos peleando en contra de Dios, en vez de estar a su favor, en vez de estar alineados bajo su voluntad. Por eso el Señor nos da oportunidades cada día. El versículo 18 decía entonces, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Él reconoce que no lo hace agrede, que no lo hace porque quiere, pero lo hace.
Y eso es lo que cuenta. Y por eso él se siente que necesita aferrarse al Señor, que necesita que Dios lo libre de ese mal. Dice el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta es una palabra profunda. Vamos a repetirlo para que usted lo pueda entender esta noche. Versículo 21. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Acá hay algo importante. Nosotros queremos agradar a Dios, queremos hacer el bien, decimos que nos deleitamos en la ley de Dios, pero después hacemos lo que a nosotros nos parece, o lo que nos dicta nuestra mente, nuestros pensamientos. Hay un pecado que se llama concupiscencia. La concupiscencia son nuestros pensamientos, nuestros sentimientos internos en el alma. Y sabe que nosotros primero, cuando viene un pecado, una tentación, antes de convertirse en pecado es una tentación, y esa tentación, ¿sabe dónde nace? En nuestra mente. El enemigo pelea la batalla en nuestra mente. Él nos quiere confundir, nos quiere seducir, como le hizo a Eva. Sí, no, pero ¿qué te dijo Dios? No, no es tan cierto lo que te dijo Dios. No le creas todo. No te va a pasar nada malo. Y el enemigo empieza a trabajar en nuestra mente. Y somos débiles y nuestra mente es traicionera. ¿Y sabe qué? Eso después se arraiga en nuestro corazón. ¿Y qué dice la palabra? Que el corazón del hombre es traicionero. ¿Sí? Engañoso es el corazón del hombre, el hombre y la mujer. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Por eso el Señor dice que somos vasos de barro. Somos débiles, ¿sí? Ahora, cuando el Señor los perfecciona, los purifica y los cocina a fuego, ahí nos hacemos fuertes. Pero tenemos que pasar por el fuego. Es necesario que pequemos, es necesario que nos equivoquemos, no queriendo, sin querer. Pero van a suceder caídas, tropezones, ¿sí? Como dice el Señor, aunque tantas veces caiga el justo, yo te levantaré. Con todo eso yo te voy a levantar. No importa que tenga que limpiarte, que tenga que bañarte, que tenga que perfumarte otra vez. Yo lo voy a hacer por amor. Pero vos vas a salir purificado, vas a salir santificado y vas a pasar la prueba para poder estar conmigo. Y necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que vamos camino a la perfección. No somos perfectos. Entonces eso nos dice que podemos caer y equivocarnos. No nos está justificando, pero sí nos dice que de cada caída tenemos que aprender algo nuevo, que todo nos ayuda para bien. Si nosotros entendemos este concepto, vamos a vivir una vida mejor, una vida alegre, una vida sin presiones. Vamos a decir, no tengo que ser perfecto para ser hijo de Dios, pero sí quiero ser cada día más como Cristo. Sí quiero vivir en integridad, en santidad, no quiero pecar. El Señor, como dijimos antes, aborrece el pecado y ama al pecador. El Señor nos ama. Si no, no hubiera mandado a su Hijo por nosotros, para que tengamos redención y vida eterna. Vamos a completar estos textos. El versículo 23 dice: pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El mismo Pablo lo reconoce. El mismo apóstol que todos decimos que quisiéramos ser como él, está diciendo: soy un miserable. El mismo Pablo está diciendo: yo soy un transgresor, me equivoco, peco, defraudo a Dios. Está reconociendo sus limitaciones. Pero ¿sabes qué? Dios lo ama tanto
que él lo interceptó en el camino cuando él perseguía a los judíos para matarlos, a los cristianos, y él le dijo: Pablo, te cambio el nombre y tengo planes contigo, y ahora vas a predicar mi palabra, y ahora vas a salvar almas, y ahora vas a hacer todo esto, esto y esto. Y el Señor no lo condenó, sino que por el contrario, lo perdonó y lo transformó para su gloria. Todo lo que te pueda pasar, entendelo y tomalo en esta noche, es para la gloria de Dios. Es para que Él se glorifique en tu vida. Pero por eso yo tengo que sufrir. No, no es que vas a sufrir, vas a ser probado. La Biblia dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. El Señor dijo: toma tu cruz y sígueme. La cruz es señal de sufrimiento, es señal de padecimiento. En el mundo tendremos aflicción, pero el Señor venció al mundo. Y si Él lo venció, dice la Biblia que nosotros cosas mayores haremos a la que Él hizo. Así que, hermano, no hay excusa. No podemos decir que somos vencidos de lo malo, sino que venzamos con el bien el mal. Amén. Gloria a Dios. Dios nos ama tanto que nos da nuevas oportunidades. Él no dice: si te equivocás perdiste, si te equivocaste hecho, te expulso. Él nos dice: si te equivocaste, enseño. Si te dejas enseñar, te bendigo. Si sos obediente, sos fiel, te promociono. Y el Señor te levanta cada día más. Gloria a Dios. Hermoso Pablo, hermoso poder escudriñar este libro de Romanos. Cuánta enseñanza, porque eran tiempos difíciles, eran tiempos de persecución, de muerte, tiempos donde los cristianos no la pasaban para nada bien, pero sin embargo no se bajaba los brazos, se seguía predicando la palabra de Dios, aún en tiempos difíciles. Amén. Y te voy a invitar ahora que compartamos Hebreos 12, gloria a Dios, Hebreos capítulo 12, pueden buscar en su palabra ahí. Yo lo tengo, en la página 1594, Hebreos 1595, Hebreos capítulo 12, versículo 1. Vamos a completar esta lectura para que cierren la idea, ¿sí? Y dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Despojémonos, ¿sí?, de todo peso o lastre y del pecado que nos asedia. ¿Sabe que el lastre es un peso extra que se le pone a un auto de carrera cuando gana muchas carreras? Y eso me hizo ruido. ¿Por qué a un auto tan veloz se lo hace más lento? ¿Usted se puso a pensar eso? A mí me gusta el turismo carretera, me gusta mucho mirar las carreras de los autos de Chevrolet, y durante mucho tiempo yo miraba a mi piloto favorito, a Guillermo Ortelli, y yo decía: wow, ese auto vuela. Y me hacía enojar cuando le ponían lastre, le ponían 30, 40 kilos atrás en la culata en el auto, para que el auto se nivelara con los demás y para que la competencia sea verdaderamente competitiva, para que pudiera haber chances, ¿sí?, para que no ganara siempre el mismo. Y fíjese que acá Pablo dice que despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Sabe por qué Dios pone peso y pecado en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Para que lo busquemos a Él. El Señor pone lastre, pone algo pesado, una carga. ¿Sí? Él dijo: no hay carga mayor que yo ponga en ti que la que puedas llevar. El Señor lo pone para que no te anticipes, para que no vayas adelante de Él, para que te sujetes al Señor. Y te tiene que frenar para que no te choques contra una pared. Dios te ama, por eso te pone lastre, por eso te pone un peso, por eso te pone pruebas, para que aprendamos a depender de Él. ¿Vieron ese dicho que dice: el buey solo bien se lame? Bueno, eso en nosotros no tiene asidero. Nosotros solos no podríamos hacer nada sin el Señor. Estoy diciendo nosotros, incluyéndome como pastor. Si no tengo al Señor como mi guía, como mi dirección, nada soy. A ningún lado podríamos llegar. Seguramente
en la primera curva chocaríamos, porque tomaríamos tanta velocidad creyendo saber todo, creyendo tener incorporada toda la enseñanza de tantos años, hasta creeríamos que quizás ni necesitaríamos a Dios porque somos los super ungidos. Qué gran error, qué gran pecado sería para nosotros pensar así. Por eso el Señor te va a frenar, te va a tener con el freno de mano puesto. Acordate esta palabra. El Señor te va a frenar para que no te equivoques, para que no cometas errores, para que no te choques contra una pared. ¿Y por qué? Porque Dios te ama. No es que no quiere que llegues primero. No es que el Señor no quiere que abandones, no quiere que choques y quedes fuera de una competencia. Porque el Señor dijo que queríamos que crucemos la meta, que aguantemos hasta el fin. Así como Pablo. Seguimos leyendo y dice el versículo 1 de Hebreos 12: por tanto nosotros también teniendo en nuestro derredor tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te vuelvas loco, no te apresures. No quieras ser pastor antes de ser un líder. No quieras adelantarte 5 años cuando Dios tiene un plan a largo plazo. Vamos a pedirle a Dios su voluntad. Vamos a preguntarle a Él qué es lo que Él quiere hacer con nosotros. Vamos a dejar que Él ordene nuestra vida. Yo siempre digo que cuando uno tiene una casa ordenada, ¿qué es más rápido? ¿Desordenarla, tirar todo, romper todo, o ordenarla y dejarla otra vez como estaba? Cuando nosotros llegamos a Jesús, nuestra vida está desordenada, así como estaba el mundo cuando Él lo creó, desordenado y vacío, ¿sí? Hecho una porquería. Así estábamos nosotros cuando vinimos a Cristo. Nuestra vida daba lástima y el Señor empezó a ordenar área por área, ¿sí? En nuestros pensamientos, nuestra familia, nuestro entorno. A mí el Señor me sacó de tanta inmundicia y no fue fácil, fueron años de proceso, de enseñanza. No fue de un día para el otro. Pero lo que llevó años también produce que yo durante años hoy pueda permanecer en el camino de Dios y pueda estar afirmado. ¿Por qué? Porque el Señor hizo raíces, hizo base sólida. El Señor habla de la roca. Para estar plantado sobre la roca hay que haber pasado un tramo, hay que haber experimentado, hay que haber aprendido, hay que haberse humillado. El Señor eso es lo que desea de nosotros, un proceso. Y en ese proceso Él te va a pulir, Él te va a limpiar, te va a transformar, te va a hacer brillar. Qué lindo. Todos queremos que nuestra copa esté rebosante. Pero para que esa copa rebose y permanezca rebosante, tenemos que hacer un proceso primero con el Señor. Proceso de purificación, de santificación, de reconocer que nada somos sin Él. De aceptar ese lastre, ese peso que Dios pone en nuestra vida, para bendecirnos. Amén. Gloria a Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Menospreció el oprobio, ¿sí? Todo lo que le podían hacer, las injurias, todo lo que lo atacaron, el Señor lo menospreció por amor a nosotros. Nosotros a veces decimos, ay Dios, ¿por qué me pasa? ¿Por qué yo tengo que pasar por esto si soy tu hijo? Y le reclamamos al Señor. Pero si el mismo Jesús pasó por la aflicción, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no aceptar lo que el Señor nos manda? Como dijo Job, aceptaré solo lo bueno de Dios y no lo malo. Y el Señor después le bendijo sobremanera, lo multiplicó. De lo que él tenía, le dio mucho más. Entonces, experimentemos de acuerdo a la palabra. Tenemos una guía, una instrucción. Si nos aferramos a ella, el Señor nos va a bendecir. Amén. El versículo 3 dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos, porque si consideramos al Señor lo que Él sufrió, las transgresiones,
las agresiones, Él las padeció en carne propia. Él, todo lo que a vos te pasa, Él ya lo vivió, Él ya lo conoce, lo experimentó en carne propia. ¿Y por qué te pensás que lo hizo? ¿Porque tenía ganas de sufrir? ¿O lo hizo por amor a nosotros? Para que cuando vos le digas algo, Él te diga, yo te entiendo, yo estuve ahí. Yo vi las injusticias que te hicieron. Pero ¿sabes qué? El Señor venció al mundo. Y Él dice que nosotros junto con Él lo vamos a hacer también. Así que no nos vamos a quedar de brazos cruzados o no vamos a bajar los brazos, no vamos a dejar que el enemigo aborde sobre nuestra vida y haga lo que quiera. Nos vamos a plantar sobre la roca y vamos a pelear la batalla de la fe. Amén. Gloria al Señor. Dice el versículo 4, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Qué nos dice esto? Todavía no hiciste nada, todavía no te esforzaste tanto, combatiendo hasta la sangre, ¿sí? Dice, combatiendo contra el pecado. Esto me hace acordar a los discípulos, a Esteban cuando fue apedreado, o a Pedro cuando fue crucificado, a Pablo cuando le cortaron la cabeza. ¿De qué nos quejamos, iglesia? Si nosotros estamos llenos de la bendición de Dios. No sabemos lo que es la persecución al nivel que la vivieron estos valores impresionantes de la fe, estos héroes. Qué agradecidos tenemos que estar a ellos, que gracias a ellos hoy nosotros podemos predicar libremente el Evangelio. Lo podemos hacer con libre albedrío, lo podemos hacer prácticamente sin persecución en Argentina, ¿sí? Salvo que nos digan homofóbicos o que nos digan, no sé, algún otro tipo de cosas, muy livianamente, y ni siquiera se atreven a levantarse en contra nuestra, porque el Señor está de nuestro lado, porque estamos en la época de la gracia. Hoy es el tiempo de predicar la palabra. Hoy es el tiempo de animarte a decir, yo soy creyente, yo creo en Jesucristo, el que me salvó, y predicarle al otro y poder acercarlo al Señor también. El Señor nos está dando esa alternativa, esa posibilidad. Aprovechémosla. Y vivamos lo que experimentamos, lo que leemos, vivámoslos, ¿sí? Pongámoslos por obra, que otros puedan ver en nosotros la obra de Jesucristo. El versículo 5 dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Ponete feliz, ponete contento, si el Señor te exhorta, si el Señor te está acomodando el camino, si el Señor te dice, vení para acá, no te vayas para el otro lado. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué un padre corrige a su hijo? Por amor, porque no quiere que ese hijo se pierda, que ese hijo se tropiece, que ese hijo se golpee y se lastime. El Señor nos ama de tal manera que nos disciplina. Dice también, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Qué fea esta palabra, bastardos. Eso significa ser despreciados, ser apartados. Yo quiero ser hijo de Dios. Yo quiero que Dios me corrija. Yo quiero ser como Él. ¿Cuántos tienen de ideal al Señor, como el mejor Padre? Amén. Pero tenemos que aguantarnos también cuando viene la reprensión, cuando viene la exhortación para corregir, para hacernos crecer. Yo siempre digo que aceptemos la corrección cuando es para edificación, para hacernos crecer. Cuando es crítica solamente, que es hueca y vacía, desechala. La palabra dice, tomá lo bueno y desecha lo malo. Pero si te están corrigiendo y verdaderamente vos te das cuenta que hay algo para mejorar, tomalo en tu corazón, atesoralo y agradecelo, porque es porque te aman. Y quizás en esta palabra que hoy te doy está reflejado el anhelo del Padre, ¿sí? Esta reflexión, esta enseñanza, esta corrección viene de parte de Dios, porque Dios te ama. Amén. Gloria a Dios.
Dice el versículo 5, el versículo 7 dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Porque si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. Y esto me hizo acordar, me hizo volver a la niñez, ¿no? ¿Cuántas veces nuestros padres terrenales nos disciplinaron, nos comíamos palizas y quizás ni nos quejábamos? Y aun cuando crecimos dijimos, qué bueno que mi papá me pegaba, porque eso me enseñó, porque hubo en ese tiempo, con la mirada te hablaban. Y si no, te decía, pasá para adentro, dale que no te voy a hacer nada. Y uno sabía que la iba a ligar, ¿no? Pero sabíamos que eran nuestros padres y que tenían derecho a hacer lo que hacían. Nunca se nos iba a ocurrir levantarnos en contra. Y aún de adultos los veneramos, ¿no? Como dice la palabra. Le decimos gracias a mi viejo que me dio ese cachetazo, que me dio ese cinturonazo. Yo recuerdo una paliza que me comí, que me dolió y no me olvidé nunca más. Pero fue tan certera, fue tan buena esa corrección. Me dolió en el momento, pero eso hizo que yo me evitara mucho dolor en el futuro. El Señor me libró de mucho dolor en el futuro gracias a esa corrección. Yo me estaba torciendo. Yo reconozco que necesitaba esa paliza, que necesitaba esa corrección para volver al camino. Y a eso soy agradecido. Nuestro Padre Celestial actúa de la misma forma, Él nos da el mismo ejemplo. ¿Sí? Y dice que si nosotros podemos reconocer y venerar las correcciones de nuestros padres terrenales, dice, ¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? ¿Por qué no reconocemos al Señor cuando Él es el dueño de todas las cosas, el Todopoderoso, el sabio y entendido por excelencia? ¿Por qué no reconocemos a Él si viviremos, si seremos mejores? ¿Por qué renegamos cuando Dios nos corrige o cuando nos exhorta? Y dice el versículo 10 del capítulo 12 de Hebreos, y aquellos ciertamente por pocos días no disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Quizás nosotros a veces podíamos pensar, es injusto, ¿por qué me pegaron si yo no fui? Fue mi hermano y me la ligué yo. Y a veces la corrección parecía ser injusta, ¿no es cierto? Y era solamente para una corrección terrenal. Pero acá dice la palabra, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El Señor te corrige para vida eterna. Es mucho más superior la corrección de Dios a la que te podían dar tus padres. El Señor te corrige para salvación, para vida eterna. Mirá cuánto amor Dios tiene. Nos quiere con Él para siempre. Quiere apartarnos del pecado, de la maldad. Quiere que seas feliz, que tengas una proyección. Cuánto tenemos que agradecer la corrección de Dios. Yo le digo, Señor, enseñame. Todos los días le pido, Señor, enseñame, corregime. Haceme ver en qué estoy mal. No quiero pecar contra ti. Tengo temor de ti. El versículo 11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. O sea, a nadie le gusta que lo disciplinen. Dice, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Escuche, vamos a repetirlo. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Serás feliz, el Señor te bendecirá y te irá bien, y vas a sentir gozo y alegría. Amén. Qué lindo es poder comprender la palabra, poder entenderla y poder asimilarla, porque así la podemos aceptar en nuestro corazón.
el último versículo dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy me compartían un texto bíblico, también al final, igual que este, y aplica para esta enseñanza. Aceptemos la corrección, aceptemos que hay un pecado que asedia en nuestra vida, que verdaderamente nos maltrata, que nos aparta de Dios. Si nosotros identificamos al pecado, a la tentación, y la ponemos en el lugar que corresponde, como enemiga de Dios, y nosotros amamos a Dios de corazón, nos va a ser más fácil resistir al diablo y que Él huya de nosotros. Amén. Así que te animo en esta noche, vamos a orar, ¿sí? Vamos a tomarnos un minuto para reflexionar sobre esto con el Señor. Padre, gracias te doy, Señor, por esta palabra. Gracias por los hermanos que están conectados, Padre, compartiendo este tiempo de enseñanza. Yo, Señor, soy un privilegiado. Gracias, Señor, por tu amor y misericordia. Gracias, Señor, por esta bendición. Por poder, Señor, traer luz en tinieblas, por poder abrir ojos, Señor, y oídos espirituales, por poder, Señor, compartir con nuestros hermanos, con nuestros semejantes tu palabra. Señor, que todo lo hablado esta noche pueda producir buen fruto, al 100%. Espíritu Santo, que podamos recibir de ti la corrección cada día. Señor, que podamos ser, Señor, atentos a lo que tú tienes para decirnos, que podamos ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, queremos estar preparados para lo que va a venir. Aquellos que están quizás tibios, que les cuesta levantarse, te pido que tú les estés inyectando fe en esta noche, que puedan creer en el que hizo la promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga. Nos volvemos a ver el lunes, ¿sí? Lunes 10 de la noche, 22 horas, para seguir aprendiendo la palabra de Dios. Siempre Dios va a mostrarnos algo nuevo. Es un tiempo maravilloso. La verdad que me encanta hacer esto, me encanta enseñar. Yo siempre le dije, Señor, yo no soy pastor, no quiero ser pastor, yo quiero ser maestro. Yo me preparé para enseñar. Y el Señor me dijo, ¿querías enseñar? Enseñá. Aprovecha este tiempo. Enseñá mi palabra. Que el pueblo conozca quién soy yo y lo que yo quiero. Así que te animo a que sigas adelante y nos vemos el lunes. Amén. Para más bendición. Que el Señor te bendiga. Por otro lado, el sábado mañana tenemos culto general a las 20 horas. Vamos a estar transmitiendo también desde el Ministerio Nuevo Tiempo, ¿sí? Así que agarrá, compartí, enganchate también en la transmisión, compartirle a otros la bendición para que todos puedan ser llenos del Espíritu Santo. Chao, que el Señor te bendiga y estés lleno de gozo en este tiempo. No dejes de congregarte como muchos tienen por costumbre, para que el Señor te bendiga siempre. Amén. Gloria a Dios.